Buenos días, querida audiencia. Hoy iniciamos nuestro programa Voces en Movimiento Social y contaremos con la participación de 3 invitadas especiales, que actualmente son trabajadoras sociales en formación. En nuestro set se encuentran Julia Andrea Rubial, Deiris García y Milena Quiñones Pérez. Chicas, nos alegra tenerlas en nuestro programa. Bienvenidas. Iniciaremos preguntándole a Andrea, ¿cómo fue el contexto económico, político y social que dio origen al movimiento obrero en Colombia? Buenos días, muchas gracias por la invitación. El movimiento obrero en Colombia surgió a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, como resultado de factores que afectaron las condiciones económicas, sociales y políticas de la época. Analizaremos así uno por uno para entender un poco más de su contexto. Iniciamos por el contexto económico. En Colombia, a diferencia de otros países, la industrialización fue un proceso lento que se basaba en la producción agrícola, con productos como café, tabaco y azúcar, en la explotación de recursos naturales como el petróleo, el oro y el banano. Sin embargo, como su desarrollo fue tardío, limitaba la creación de empleos en las fábricas, promoviendo condiciones precarias laboralmente. Esto a raíz de que no existían leyes que protegieran a los trabajadores, quienes se enfrentaban largas jornadas de trabajo, bajos salarios y condiciones de salubridad terribles, lo que generó la necesidad de crear organizaciones sindicales. En cuanto al contexto social, existió una desigualdad que explotaba laboralmente, donde la mayoría de los trabajadores provenían de sectores rurales, en condiciones de pobreza que contaban con niveles bajos o nulos de educación. Las familias de la época, que hacían parte de la élite, controlaban los medios de producción y mantenían un sistema basado en la exclusión. Esto quiere decir que no todo el mundo era aceptado en la sociedad. A medida de que algunas ciudades crecían, como Bogotá, Medellín, Barranquilla y Cali, comenzaron a surgir ideas del socialismo, el anarquismo y el comunismo que se difundieron en América a través de inmigrantes europeos y literatura marxista. Los obreros industriales aparecieron con trabajadores urbanos que exigían mejores condiciones laborales y salariales. Si revisamos el contexto político, el poder estaba en manos de los partidos liberal y conservador, que mantenían una estructura oligárquica y excluían la participación política de los sectores populares, haciendo que la clase obrera recurriera a huelgas y protestas, a lo que el Estado respondió con una fuerte violencia, como por ejemplo lo ocurrido en la masacre de las bananeras, en donde el ejército colombiano, bajo presión de la empresa United Fruit Company y el gobierno conservador, reprimió brutalmente a los trabajadores que estaban en huelga, como respuesta a las crecientes protestas. En la década de 1930, bajo el gobierno liberal de Alfonso López Pumarejo, se crea la primera legislación laboral, que impulsó reformas laborales que reconocieron los derechos para los trabajadores. Gracias por tu aporte, Andrea. Ahora, continuamos con la intervención de Deiris. Cuéntanos, ¿cuáles son los objetivos del movimiento obrero y sus aportes a la defensa de los derechos laborales en Colombia? Muy buenos días, gracias por la invitación. Bueno, te cuento que uno de los objetivos primordiales es la defensa y promoción de los derechos laborales, como el derecho a un salario justo, condiciones de trabajo seguras y el derecho a la sindicalización. También busca mejora continua a las condiciones laborales, incluyendo aspectos como la jornada laboral, el tiempo de descanso, el acceso a servicios de salud y prestaciones sociales. Obviamente fomentar la equidad en el lugar del trabajo, luchando contra cualquier forma de discriminación, ya sea por género, raza o condición social. También busca promover la organización y unidad entre los trabajadores a través de sindicatos y
asociaciones que les permitan negociar colectivamente con los empleadores. Y por último, influir en las políticas públicas para que se reconozcan y respeten los derechos laborales a nivel legislativo, buscando reformas que beneficien a la clase trabajadora, por supuesto. Y como aportes del movimiento a la defensa de los derechos humanos, tenemos la creación de sindicatos. La organización sindical ha permitido que los trabajadores se agrupen para negociar mejoras y condiciones laborales. Los sindicatos han sido esenciales para la defensa colectiva frente a abusos por parte de los empleadores. A través de huelgas, paros y manifestaciones, el movimiento obrero ha logrado visibilizar problemáticas sociales y laborales que han afectado a grandes sectores de la población, contribuyendo a un mayor debate público sobre estos temas. Eso es muy importante. El movimiento ha trabajado incansablemente para defender a trabajadores que enfrentan despidos injustificados o represalias por sus activismos sindical. Esto incluye asesorías legales y apoyos en casos de violaciones o derechos humanos relacionados con el trabajo. Se han implementado campañas educativas para concientizar a los trabajadores sobre sus derechos laborales y fomentar una cultura de organización y lucha colectiva. Bueno, te puedo decir que el movimiento obrero en Colombia ha sido un pilar fundamental en la construcción de un marco legal que protege los derechos laborales. A pesar de enfrentar numerosos desafíos, su historia está marcada por logros significativos que continúan impactando positivamente a las vidas de millones de trabajadores colombianos. La lucha por una mayor justicia social sigue siendo relevante hoy en día, así mostrando que el compromiso colectivo es importante para avanzar hacia un futuro más equitativo. Son unos objetivos bastante concisos y creo que a la audiencia le ha quedado muy claro. Vamos con la siguiente pregunta para Milena. Milena, cuéntanos un poco cómo el movimiento obrero influyó en los cambios laborales que surgieron durante la industrialización de los años 30 en nuestro país. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Bueno, pues es necesario recordar que en la década de 1930 fue un periodo de intensa industrialización, pero no solo en Colombia, sino en diversas partes del mundo. Pues este crecimiento industrial trajo una serie de desafíos y condiciones laborales, como lo eran los largos horarios de trabajo. Las personas pues se veían obligadas a laborar prácticamente hasta 16 horas al día, no contaban con los descansos adecuados, los salarios eran muy bajos, pues apenas alcanzaban a cubrir como sus necesidades básicas, las de su familia, trabajaban bajo unas condiciones peligrosas porque pues estas fábricas y las minas pues eran lugares peligrosos y pues aparte las maquinarias muchas veces no tenían pues esa protección y pues ellos estaban expuestos a sustancias tóxicas, no contaban con derechos laborales, entonces tenían como, si alguien los despedía pues no tenían como de pronto como defenderse si era algún despido injustificado. Y pues ya debido a todas estas como dificultades laborales, los trabajadores comienzan a organizarse en sindicatos, en movimientos obreros y pues que buscaban mejorar las condiciones laborales y luchar por esos derechos laborales. Ellos generan como una serie de presiones, incluso pues como huelgas, formas de protesta. Entonces estas eran las formas como los trabajadores presionaban a los empleadores y al gobierno para buscar esas mejoras en cuanto a las condiciones laborales. Unas de esas manifestaciones pues bueno era para mejorar el salario mínimo, que tuvieran una seguridad en el trabajo y también que pues hubiera una negociación colectiva. Para precisar pues un poco sobre esos beneficios fue la reducción de la jornada laboral. Entonces en muchos países pues empezaron a gestionar ese tipo de leyes que limitaban la jornada laboral a 8 horas diarias, que es como ahorita pues lo vemos. Hubo también un incremento en cuanto a los salarios.
Otras también eran como esas normas de seguridad para proteger a los trabajadores en dado caso de una enfermedad, alguna lesión en el lugar de trabajo. Y pues ya empezaron como más restricciones en cuanto al tema de protección, en cuanto a los despidos injustificados. Y pues bueno, para concluir es necesario reconocer el trabajo que este movimiento obrero gestionó y fue que ayudó a crear un lugar de trabajo como más justo, más equitativo para todas las personas que actualmente laboramos. Entonces sí fue un impacto significativo en la historia. Bueno, para finalizar, ¿pueden indicarnos una opinión personal de la relación del trabajo social con los movimientos sociales en Colombia, de acuerdo con lo establecido por la Federación Internacional de Trabajadores Sociales? Para concluir, debemos destacar que el trabajador social no solo acompaña y fortalece estas luchas, sino que también actúa como un agente de cambio que promueve la participación ciudadana, la organización comunitaria y la incidencia política, adoptando un enfoque crítico y reflexivo frente a las estructuras de poder que generan la desigualdad y la exclusión en la sociedad. Muchas gracias. Bueno, en mi opinión personal, el trabajo social, tal como lo establece la Federación Internacional de Trabajadores Sociales, se ha orientado hacia la promoción del bienestar social, la justicia social y el respeto por la dignidad humana. En este sentido, el trabajo social no solo actúa a nivel individual o familiar, sino que también se involucra en la transformación de las estructuras sociales que perpetúan la pobreza, la desigualdad y la exclusión. Nosotros como trabajadores sociales en Colombia estamos llamados a ser agentes de cambio. Nuestro compromiso con la justicia social nos lleva a colaborar con movimientos sociales que luchan por los derechos de los grupos vulnerables ya antes mencionados por mis compañeras. Esta colaboración no solo fortalece los movimientos sociales, sino que también enriquece la práctica del trabajo social al incorporar las voces y experiencias de aquellos que son objeto de su intervención. Ese sería mi aporte. La verdad te agradezco por esta charla y por esta invitación, porque pues así todos los oyentes conocen cuál es el objetivo de los movimientos obreros, ¿sí? Y pueden escucharlos, entenderlos y comprenderlos y para que se sigan respetando estos derechos. Muchas gracias. Bueno, pues la relación que tiene el trabajo social con los movimientos sociales en nuestro país en cuanto pues al tema de derechos humanos y de justicia social es ese acompañamiento a las víctimas del conflicto armado, comunidades indígenas, afrodescendientes, personas que han sido desplazadas por la violencia y pues bueno, otro tipo de grupos marginados. Entonces la lucha como en ese reconocimiento de los derechos y la reparación de esas víctimas, la reparación de esos daños. También como pues el apoyo a la organización comunitaria, la promoción de la participación ciudadana, creo que también es algo esencial, y el fortalecimiento de las redes sociales para la defensa de sus derechos y pues bueno, la promoción del desarrollo local. Ese sería mi aporte. Ha sido un verdadero placer tenerlas en este programa. Gracias por acompañarnos en esta sesión. Nos encontramos en una próxima oportunidad con más voces del movimiento social.